que nos sirve mucho para poner en perspectiva lo que estamos viviendo como país. Sí, por favor, anoten el número, amigos, hermanos, vecinos que están escuchando hoy día, que están viendo este programa, el 945912226. Es un WhatsApp del Partido Conservador Cristiano para que puedan hacer las preguntas, porque la verdad es que él tiene muchísimo conocimiento y nos puede un poco, no sé, poner en contexto, ¿cierto? Como decía nuestra pastora Antari, del proceso que estamos viviendo, que esto ya otros países ya lo vivieron, ojo, esto no es nuevo, no es que nosotros estemos pasando por esto, qué terrible lo que pasa en Chile, esto viene de afuera, de otros países ya están insertos en esta cultura, ¿cierto? Macabra, que es una cultura sin Cristo, y que eso ha venido a llegar a Chile, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores con nosotros, y podemos hacer hoy día ahí, jugar el gallito, y podemos ganarlo, pero es cosa que nos dispongamos. Esperemos que nos podamos conectar con la conexión. Así que damos la bienvenida al pastor César Vidal, que estábamos presentándolo hace un ratito. Muy buenos. A ver, un segundo. Gracias por esta invitación. Es para mí un honor y un irme a ustedes, y voy a intentar arrojar algo de luz con la que se enfrentan ustedes ahora mismo en Chile, y además esa situación que abordan en Chile no es algo excepcional, no es porque sean especialmente desgraciados o desdichados en Chile, sino que forma parte de un plan que abarca todo el subcontinente, se podría decir que abarca todo lo que es el planeta, pero que desde luego tiene ahora algunos de sus frentes de batalla más encarnizados en Hispanoamérica. Ese plan es un plan de la agenda globalista, no es algo que yo esté inventando ni algo que yo haya descubierto, es enormemente revelador cómo en un momento determinado, en sus memorias, David Rockefeller, que ha sido uno de los grandes impulsores de la agenda globalista, contiene un párrafo al inicio de uno de los capítulos donde él habla de una serie de entidades globalistas que él ha creado, en el que dice: se nos ha acusado, tanto a mi familia y a mí, como de formar parte de una cábala secreta. El término es un término de Rockefeller, no es un término mío, que actúa contra los mejores intereses de los Estados Unidos y que conspira con gente en otros países para crear una estructura global más integrada de carácter social y económico. Un mundo solo, si ustedes quieren, dice él. Y a continuación, David Rockefeller continúa afirmando: si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Y el resto de los capítulos, que posiblemente sea lo más interesante de las memorias de David Rockefeller, es una descripción, imagino que hasta donde puede contar, de su papel en la creación de organismos impulsores de la agenda globalista, como es la Trilateral, como es el Club Bilderberg, como es el Consejo de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. La agenda globalista no solo es que existe, es que cada vez ha sido más evidente que sus impulsores hablaban de ella a calzón quitado, si me permiten ustedes la expresión vulgar. Y eso, por supuesto, es algo que se aplica a David Rockefeller, que habla de ello en sus memorias, pero que podría aplicarse perfectamente igual a George Soros, a Bill Gates o al mismo Papa Francisco. Por cierto, Papa Francisco, que ha aparecido hace apenas unas semanas en el centro de una fotografía de un grupo que se denomina Our Guardians, nuestros guardianes, en el cual a la derecha del Papa Francisco está Lady Rothschild, y que aboga porque son ellos los que van a cambiar la situación económica mundial. No se lo hemos pedido a nadie, nadie los hemos elegido para ello, por supuesto no tienen ningún tipo de mandato internacional, pero han decidido que se convierten en nuestros guardianes. ¿Cómo está discurriendo ese avance de la agenda globalista en Hispanoamérica? Me van a permitir, porque el tiempo es limitado y yo desearía que quede algunos minutos para preguntas,
y que de esa manera pues podamos atar alguno de los muchos cabos sueltos que puedan quedar, me van a permitir que les dé algunas pinceladas de cómo esa agenda va progresando en Hispanoamérica. El nuevo presidente de Cuba, por ejemplo, que no es un miembro de la familia Castro, por más de 60 años han sido miembros de la familia Castro los dictadores cubanos. Esta es la primera vez en que no es un miembro de la familia Castro, aunque casi todo el mundo piensa que el verdadero dictador sigue siendo Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro y que actúa en la sombra. Es un personaje que efectivamente se ha dado cuenta de por dónde soplan los vientos, que sigue manteniendo una dictadura de carácter comunista, no cabe la menor duda en ese sentido, pero que se ha dado cuenta, se ha percatado de que la agenda globalista es algo a lo que tiene que sumarse, porque si no, supuestamente se lo llevaría por delante el vendaval de la historia. Para que ustedes se den cuenta de lo que esto significa que la Constitución cubana se ha reformado para permitir el matrimonio homosexual, lo cual no deja de ser llamativo en una dictadura que encarcelaba a los homosexuales en campos de concentración, y la propia hija de Raúl Castro es la que abandera, la que lidera, la que dirige el lobby LGTBIQ en Cuba. Esto es algo verdaderamente llamativo, me consta, pero esto les indica hasta qué punto hay un intento de sumarse a esa agenda globalista, conscientes, y esto es enormemente importante, de que la agenda globalista pretende convertir las distintas naciones en protectorados. Es decir, le vamos a dejar una cierta autonomía de funcionamiento interno, aunque sea usted una dictadura, pero a cambio usted se va a alinear con todas nuestras posiciones en el terreno internacional, y aparte de alinearse en el terreno internacional con nuestras posiciones, por supuesto va a asumir en su derecho interno todas nuestras posiciones en relación con la ideología de género, con el calentamiento global, con la inmigración descontrolada, etcétera, etcétera. El caso de Cuba no es un caso excepcional. En República Dominicana, por ejemplo, siguen dándose pasos para que la República Dominicana desaparezca como tal y quede fusionada con Haití, y quede fusionada además mediante un modelo de inmigración totalmente descontrolada, que es uno de los dogmas y uno de los supuestos de la agenda globalista. Vamos a privar totalmente a los países de su identidad nacional, de su identidad cultural, y lo vamos a hacer con inyecciones de inmigración ilegal que acabarán trastocando la composición sociológica de esa nación. En Venezuela, de manera bastante reveladora, en estos momentos ya nadie defiende a Juan Guaidó. Me estoy refiriendo al plano internacional. La Unión Europea decidió dejar de reconocerlo como presidente hace unas semanas. Es un interlocutor privilegiado, pero bueno, interlocutores privilegiados en Venezuela la Unión Europea acepta muchos, y Venezuela realmente está dentro de la línea de aceptar un pacto con la agenda globalista similar al de Cuba. Es decir, déjennos ser autónomos en cuanto a lo que hacemos dentro de nuestra nación, como si esto fuera un corralito, y al mismo tiempo nosotros no se preocupen que no les vamos a poner problemas en ninguno de los sentidos. En Colombia la inestabilidad ha aumentado en los últimos tiempos. De hecho, parece bastante claro que la ideología de género y otros aspectos de la agenda globalista no es discutida prácticamente con nadie. En los acuerdos con las FARC, yo llegué a enterarme por gente que estuvo en la discusión con las FARC que la imposición de la ideología de género en los denominados acuerdos de paz no fue una idea del narcoterrorismo, no fue una idea de la izquierda, de la extrema izquierda colombiana, sino que vino de un presidente colombiano en el poder que era de centro derecha y que por supuesto está dispuesto a sostener esa agenda globalista. En estos momentos la izquierda en Colombia es globalista y se jacta de tener, por ejemplo, una alcaldesa de Bogotá que es lesbiana, pero el presidente es de hecho tan globalista que se reúne periódicamente, eso sí, en el extranjero, con uno de los grandes iconos de la agenda globalista, que es George Soros. En Perú la situación no solamente no es mejor, sino que casi
podría decirse que es peor. A finales del 2019 se produjo un golpe de Estado impulsado por el propio presidente para impedir que el poder legislativo, que entonces tenía mayoría conservadora, pudiera nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional y de esa manera pudiera frenar el avance de la agenda globalista. De la situación esa se salió en el momento en que fue destituido el presidente Vizcarra, que había dado ese golpe de Estado, fue destituido por el legislativo peruano. A continuación, 4 días exactos, camino de 5 días, estuvo en el poder un presidente católico, supuestamente defensor de la familia, de la vida, etcétera, pero que aguantó entre 4 y 5 días en el poder. Cuando vio que había manifestaciones en la calle, decidió huir de una manera bastante bochornosa y llegó el nuevo presidente al poder, que es un presidente que es un auténtico impulsor de la agenda globalista. Va a haber elecciones a la vuelta de unos meses, es una de tantas convocatorias a las urnas que se van a producir en Hispanoamérica, pero desde luego ya se está diciendo, y además se está diciendo de una manera cada vez más abierta, que aparte de que haya elecciones y aparte del resultado de las elecciones, hay que ir a una reforma de la Constitución o a una nueva Constitución después de un proceso constituyente, y esa Constitución tiene que absorber totalmente los dogmas de la agenda globalista. En Ecuador, los intentos del presidente de Ecuador por ajustar la economía bastante maltrecha inmediatamente provocaron una reacción de los indígenas. Esto es cierto, pero la gente suele olvidar que esa reacción se produjo en el 19 porque el presidente, a pesar de estar ubicado en la izquierda, paralizó un proceso de legalización del aborto. E inmediatamente se pudo utilizar a los indígenas como carne de cañón, como punta de lanza para desestabilizar el país. Mis conversaciones con gente que hablaban en Ecuador con los indígenas resultaban muy reveladoras por un lado y al mismo tiempo muy desalentadoras. Mucha de esta gente te decía que lamentablemente los indígenas ni siquiera sabían por qué se habían dirigido hacia la capital, no precisamente en entornos pacíficos. Y de hecho, lo que era bastante claro es que alguien estaba instrumentalizando esa situación. Cuando digo en tonos nada pacíficos es porque el primer día de manifestaciones impulsadas por los indígenas hubo 35 heridos, de los cuales 21 fueron policías. Es decir, la situación en ese sentido es una situación verdaderamente dramática que desde luego no ha mejorado ni mucho menos, ni por aproximación, porque haya habido unas recientes elecciones que todavía están en el aire y donde los indígenas de nuevo vuelven a aparecer como uno de los tontos útiles, si se me permite la expresión, no quiero ser ofensivo, solo descriptivo, de una agenda globalista. Y en este sentido, el papel de las etnias indígenas en países donde tienen un demográfico importante, Ecuador, Bolivia, etcétera, va a ser creciente. Incluso en países donde hay ahora mismo una creciente agitación de los indígenas en la convicción de que pueden causar bastante daño a lo que puede ser la estabilidad del país. En ese sentido, la cuestión... Tengo que decir que además este en contra de lo que puedan pensar algunos, no es un primeros pasos. En algunos casos, el avance de la agenda globalista está muy consagrado. Es el caso de Argentina. Argentina ya hace tiempo incluyó en su derecho interno el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parejas homosexuales. Recientemente consiguió incluir el aborto también dentro de su legislación y es sabido, él lo ha reconocido en público, que el presidente de Argentina pues es un personaje que traza buena parte de su política de acuerdo, no sé si a los consejos, las presiones o las sugerencias de George Soros, pero él mismo ha reconocido que efectivamente la relación con Soros es una relación extraordinariamente estrecha.
Pero posiblemente, y todo esto es una introducción que les puede parecer larga, pero es indispensable para que puedan ustedes comprender cuál es la situación de Chile, posiblemente el país donde la agenda globalista ha obtenido una victoria casi en un 100% es Costa Rica. Como Costa Rica es un país pequeño, como está situado además en Centroamérica, como se da la circunstancia de que es un país generalmente sin tensiones sociales ni políticas, Costa Rica puede pasar desapercibido. Y sin embargo, Costa Rica es un ejemplo de cómo la agenda globalista puede triunfar y puede triunfar de una manera total. Hace muy pocos años, en las elecciones presidenciales, se enfrentaba un candidato de la extrema izquierda abiertamente partidario de la agenda globalista y un candidato evangélico. Teóricamente, y esta es una lección que debería tenerse en cuenta y aprenderse para las elecciones de este año, teóricamente el candidato evangélico no solo iba a recibir el apoyo de los evangélicos, que se sintieran más o menos identificados con sus propuestas de defensa de la vida, de defensa de la familia, de lucha contra la corrupción, sino que se suponía que recibiría el apoyo, pues por ejemplo, de muchos votantes católicos, que aunque eran católicos, sin embargo, también querían defender la vida y también querían defender la familia. Bueno, lo que se produjo no fue eso. Lo que se produjo fue una clara reacción de instancias católicas insistiendo en que no podía haber un presidente evangélico. Incluso se llegó a afirmar públicamente que si un evangélico llegaba a presidente de Costa Rica, lo que iba a suceder es que, por ejemplo, iban a desaparecer las fiestas de la Virgen y cosas de este tipo. Esta campaña tuvo un resultado clarísimo. Ganó una extrema izquierda globalista. Y ganó una extrema izquierda globalista gracias a las instancias oficiales católicas. ¿Y qué es lo que sucede a continuación? Bueno, pues evidentemente esa mayoría de extrema izquierda globalista impulsó a Costa Rica a zambullirse por completo en la agenda globalista. Y en Costa Rica hay, por supuesto, ley de matrimonio, hay ley de aborto. Posiblemente no ha habido un gobierno más la historia de Costa Rica, y los han tenido, que el gobierno que llevan padeciendo desde hace años y que además se ha continuado, e incluso en los últimos tiempos está favoreciendo una inmensa inmigración ilegal en Costa Rica, que es una de las cosas que menos falta le hacen al hermoso país centroamericano. Es decir, en un momento determinado, Costa Rica está ya en el 100% de la agenda globalista. Para la agenda globalista es indiferente, lo importante es que va a apoyar las instancias de la agenda globalista en el plano internacional y que ya ha ido incluyendo dentro del plano nacional lo que son todos esos aspectos típicos de la agenda globalista, sea ideología de género, sea instar a una inmigración absolutamente desordenada e ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Este caso ya es el de un triunfo casi total y me llama la atención que casi nadie lo menciona, insisto, porque Costa Rica, como no suele haber grandes tumultos, no se dedican a quemar mobiliario urbano y no queman autobuses, etcétera, que además es un país pequeño, pues lo que sucede en Costa Rica como tubo de ensayo no lo ha pensado nadie y sin embargo indica bastante lo que puede pasar con el resto de Hispanoamérica. ¿Qué pasa con Chile? Y Chile es verdaderamente un país enormemente interesante porque, como ustedes saben, hasta ayer por la noche, en términos históricos, todo el mundo hablaba del oasis chileno. Es decir, Hispanoamérica podía ser una calamidad en términos generales, más calamidad o menos calamidad según el país de turno, pero siempre se ponía el ejemplo de Chile como el oasis. En medio de ese gran desierto hispanoamericano, sin embargo, Chile era un país que efectivamente de su historia, pero el oasis en medio de Hispanoamérica. Ese juicio sobre Chile es un juicio que a mí siempre me pareció muy optimista. Siempre me dio la sensación
de que tenía una parte de verdad, y esa parte de verdad pero otros elementos amenazantes que posiblemente no nadie, me estoy refiriendo a los propios chilenos. Por ejemplo, en el año 2015, el ministro de Energía, el socialista Máximo Pacheco, se reunía en Nueva York con George Soros. Estamos hablando de hace un lustro, no estamos hablando de hace décadas. ¿Por qué se reunía Pacheco con Soros? Bueno, pues porque Pacheco y Soros han sido amigos desde hace mucho tiempo y Pacheco estaba buscando que Soros le ayudara en lo que era el desarrollo de la economía de Chile, al menos en teoría. En ese encuentro, que es un encuentro que tiene lugar en Nueva York con inversores, Pacheco se dedicó a cantar las alabanzas de Soros, que no solamente le había ayudado a él, sino que también había ayudado a su padre. Y de manera bien reveladora señala que Soros, al que se dirigía llamándole mi querido George, había tenido un papel fundamental en el plebiscito chileno de 5 de octubre del 88. En otras palabras, Soros estaba muy interesado por Chile desde hacía décadas. Venía interviniendo en la política chilena desde hacía décadas. Iba en una dirección concreta de la política chilena desde hacía décadas. Aquello no era el acabose, como decía Mafalda, lo que era el continuose del empezose. Y por lo menos desde los años 80, Soros, por supuesto, tenía puestos los ojos en Chile. Esta era una situación bastante clara. En el año 2017, las DC Leaks nos pusieron de manifiesto que Soros además había intervenido dando dinero a sectores muy concretos de la política chilena. En el año 2000, por ejemplo, había ayudado a Ricardo Lagos generosamente, pero nos enteramos de que, por ejemplo, Giorgio Jackson, que es uno de los dirigentes del Frente Amplio, había recibido dinero de Soros cuando dirigía Revolución Democrática. Por cierto, un partido en buena medida cocido a partir de las movilizaciones estudiantiles en Chile y que pasaría a formar parte del Frente Amplio. Giorgio Jackson ha llegado a reconocer que él recibió 12 millones de pesos de George Soros. Ese es el reconocimiento de Jackson. La realidad que nosotros conocemos es que seguramente la cantidad estuvo más cerca de 50 millones de pesos que de esos 11 millones de pesos. Y ustedes podrán comprender que si al final, entre 2012 y 2015, hubo una cantidad muy importante de dinero que fue a organizaciones estudiantiles, luego nos sorprende que en un momento determinado se pudiera poner con mucha facilidad a los estudiantes de esas organizaciones o bajo el influjo de esas organizaciones en la calle. Algunos son ingenuos y piensan que los estudiantes, las amas de casa, los párrocos, etcétera, se suelen manifestar de manera espontánea. Bueno, yo les adelanto a ustedes que la espontaneidad en las grandes acciones políticas no existe jamás. Siempre está cuidadosamente planeada y muy bien engrasada por dinero. A lo mejor si ustedes se enfadan en el condominio en el que viven porque no les trata bien el propietario y protestan en el patio media docena de familias, eso es espontáneo. Pero cuando están hablando de protestas coordinadas en el país donde se reúnen miles de personas, quítense de la idea que eso es algo espontáneo, porque eso no es espontáneo jamás. Y esas organizaciones estudiantiles llevaban buena parte del presente siglo recibiendo dinero de Soros. Esto es algo bastante claro. No era solo Soros el único icono de la agenda globalista que había manifestado su visión de hacia dónde tenía que ir Chile. El Papa Francisco, por ejemplo, en enero del 18 visitó Chile. La visita fue un fracaso, algo que parece ser que no le gustó nada, pero en ese momento estaba saltando uno de tantísimos escándalos de abusos sexuales del clero católico. Hubo quien llegó a calificar este viaje del Papa Francisco como la peor visita del Papa, y no les sorprenda a ustedes que cuando en un momento determinado
el presidente Piñera se reúne en una visita con el Papa Francisco, pues efectivamente el Papa Francisco no le recibiera precisamente de una manera agradable. Y por el contrario mostrara ese mismo desagrado que en un momento concreto mostró hacia el argentino Macri. Es decir, usted no es el tipo de dirigente que a mí me gusta y usted no es la persona que me agrada, o por lo menos no está haciendo lo que yo querría. En mi opinión, el chispazo para dar inicio no a toda esta preparación de años a favor de volcar a Chile hacia la agenda globalista, sino hacia empujar directamente a Chile en el sentido llevamos preparándolo décadas y ahora empieza. El chispazo se produce de manera clara en octubre del 2019. En octubre del 2019, Soros anuncia en el curso de una de estas entrevistas que son como encíclicas y que aparecen en distintos periódicos que la ola contraria a la agenda globalista está recediendo y que a partir de ese momento lo que va a suceder es que los globalistas como él van a avanzar de nuevo y ese avance va a ser innegable en el año 2020. Saquen ustedes las conclusiones que quieran viendo lo que ha pasado en el 2020. Lo que dice Soros coincide en el tiempo con el hecho de que Chile no apoya en la Organización de Naciones Unidas el Pacto Migratorio Mundial. Y esto es una decisión directa del presidente Piñera y totalmente contraria a la agenda globalista. La agenda globalista, entre sus instrumentos, cuenta con la idea de una inmigración masiva ilegal. De hecho, cualquiera que vea el vídeo de minuto y medio en el cual el Foro Económico Mundial habla de lo que va a suceder aquí al 2030, se afirma que vamos a tener unas migraciones de 1.000 millones de personas sobre Occidente. Pregúntense ustedes lo que va a quedar de Occidente si efectivamente se va a producir un desplazamiento de 1.000 millones de personas. Es la cifra que dan en el vídeo. Y en ese momento Piñera, que se da cuenta de lo que es el pacto de migraciones de la ONU, que es acabar con las fronteras, acabar con la soberanía de los estados para proteger las fronteras y verse anegado por unas inmigraciones exteriores, decide que ese acuerdo no lo va a ratificar. Eso convierte a Piñera desde ese momento en uno de los objetivos de la agenda globalista y además inicialmente ya ahí se habla de un cambio constitucional. Se trataría, en un intento que hay en ese momento de impulsar un cambio constitucional, de vaciar de competencias al Poder Ejecutivo en relación con los tratados internacionales y entregárselos al Poder Legislativo, donde siempre es más fácil reunir el número de legisladores suficiente para que vayan apoyando esa agenda globalista. Esto es tan claro, la idea de la reforma constitucional, y además de hacerlo de tal manera que prive de poderes al presidente y que facilite el avance de lo que es la agenda globalista, que el Partido Revolución Democrática a finales de 2018 presenta un proyecto de ley de este tipo. Y el proyecto no solo es apoyado por Revolución Democrática, sino que es apoyado por legisladores de todos los partidos, incluyendo aquellos que en teoría apoyan al presidente Piñera. Ese proyecto incluye, por ejemplo, la reforma del artículo 54 de la Constitución en esa dirección. Y evidentemente aquí, si ustedes van viendo las piezas, verán que nada es casual, nada sucede de pronto. Había un maceramiento, una preparación para empujar a Chile, como otras naciones, hacia los objetivos de la agenda globalista. Se empieza en los ultimísimos años a financiar a organizaciones estudiantiles que se pueden movilizar a la hora de crear disturbios y crear una sensación de inestabilidad, y el pistoletazo de salida se da cuando de pronto Piñera, no sabemos si lo presionaron, puede ser, pero en cualquiera de los casos decide mantener sus prerrogativas presidenciales y no firmar el Acuerdo de Naciones Unidas sobre esas migraciones que van a ser descontroladas y que son un instrumento privilegiado de la agenda globalista. ¿Qué pasa en ese momento?
Bueno, pues había que buscar, lógicamente, una excusa para desestabilizar el país. Y esa excusa se produce el 18 de octubre del 2019, cuando se produce una subida de las tarifas de uno de los transportes urbanos en Chile. Si ustedes piensan esto con frialdad, por un momento no piensen que hablamos de Chile, que es su amada nación, piensen que esto ha sucedido en Italia. Si a ustedes les dicen que en un momento determinado sube el metro en Italia, incluso dentro de un baremo razonable, y que eso va a provocar inmediatamente una reacción ciudadana violenta, y que de pronto determinadas instancias en Italia empiezan a decir que la única salida es cambiar la Constitución, ustedes habrían dicho: lo que usted me dice es un absurdo y no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué tiene que ver la subida de un transporte urbano con cambiar la Constitución? O sea, no hay una relación de causa-efecto en apariencia. Pero si por el contrario ante lo que estamos es ante un movimiento desestabilizador, que coloque de rodillas al gobierno, entre otras cosas porque el gobierno no termina de comprender la virulencia de lo que pasa, y una serie de fuerzas que se supone que son estabilizadoras, pero que inmediatamente dicen: aquí la única solución que hay es el cambio constitucional. Entonces estamos asistiendo ante algo que no es casual, que venía preparándose desde hace mucho tiempo, que estaba esperando el momento ideal para lanzar ese proyecto, y el proyecto tiene una finalidad muy concreta. En ese sentido, y es bastante claro, la manera en que actúa Piñera pues es la manera de una persona que se asusta. Es decir, inicialmente hay un estado de emergencia y un toque de queda con restricción de movilización y reunión. El orden en absoluto es algo que se pueda restablecer. Piñera se asusta, llega a pedir disculpas, habla incluso de que se abre el camino a la reforma constitucional, es decir, lo que no tiene ni pies ni cabeza, no tiene justificación, no tiene realmente ninguna lógica, y en un momento determinado, y esta es una de las voces verdaderamente notables en medio del caos que hacen pensar que el caos era un caos organizado y no era en absoluto espontáneo, el administrador apostólico de Santiago de Chile, el padre Celestino Aós, afirma en público que es indudable que hay que cambiar la Constitución y hay que abrir las parroquias para usarlas en los cabildos ciudadanos. Ahora uno reflexiona esto y dice: pero vamos a ver, el administrador apostólico de Santiago de Chile, ¿en qué estaba pensando? Se producen tumultos callejeros que supuestamente están relacionados con la subida del transporte, y la salida es el cambio de Constitución. Esto es algo absolutamente disparatado, salvo que estemos viviendo una conspiración en la cual, una conjura, un plan en el cual lo que queremos es cambiar la Constitución, y aprovechamos los disturbios para hablar de ese cambio de Constitución. Y en ese sentido yo me temo que esa es la situación en la que se encuentra Chile. No les voy a dar los datos de lo que pasó en el inicio de la revuelta, porque al inicio de la revuelta hay más de 4.000 detenidos, hay 1.600 civiles heridos, hay 1.000 funcionarios de las fuerzas del orden heridos, hay muertos, e incluso en un momento determinado solo en la región metropolitana se calcula que los daños ocasionados por los revoltosos superan los 12.600 millones de pesos. Es algo verdaderamente tremendo. Pero es que además esto se produce en un país que objetivamente no justifica ni mucho menos ese tipo de revuelta. A finales de 2019, en el marco de Hispanoamérica, Chile tenía el mayor Producto Interior Bruto per cápita, tenía la mayor movilidad social, tenía la mejor educación, tenía los menores niveles de pobreza y tenía el tercer mejor índice de desarrollo humano de la región, incluso en términos de desigualdad. Y una de las cosas contra las que se clamaba era la desigualdad. La situación de Chile era de las mejores. Medida por el coeficiente de Gini, la desigualdad en Chile era del 0,45 frente a una media en Hispanoamérica del 0,47.
Y de los 18 países de la región desiguales, Chile era el séptimo, empezando por atrás entre los menos desiguales. Es decir, Chile era, si ustedes prefieren, de los 7 menos desiguales de toda la región. Estaba prácticamente en el primer tercio en términos de igualdad. Cuando uno descomponía además esos datos en edades, la desigualdad era todavía menor en las generaciones que habían nacido con posterioridad a 1970. Les voy a dar algún dato más, pero esto indica hasta qué punto la revuelta en Chile no tenía una base objetiva, salvo que uno deseara efectivamente subvertir la situación en Chile. Finalmente, el porcentaje de ciudadanos cuyos ingresos eran inferiores al 50% del salario medio era el más bajo de toda Hispanoamérica, el 14,1% frente al 18,8% de la región. Y en ese sentido, que Chile fuera el oasis de Hispanoamérica no era un disparate, era la pura realidad. A pesar de que, sobre todo, los datos económicos habían empezado a declinar durante el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, del 14 al 18, la verdad es que los chilenos estaban en una situación que era muy superior a la de la mayoría de los países de la zona. Incluso en el año 2018 el Producto Interior Bruto había aumentado un 4%, frente al 1,5% que había aumentado en el 17. Es decir, el Producto Interior Bruto de Chile había aumentado en el 2018 más que en cualquiera de los 6 años anteriores. Y de repente todo explotó. Y la razón fundamental para que todo explotara no fue otra que el hecho de que efectivamente el presidente de Chile decidió en su momento no suscribir el Pacto de Migraciones. Era evidentemente un personaje que al menos de entrada parecía que se iba a oponer a la agenda globalista y por lo tanto un personaje al que había que quebrantar, y a mí no se me ocurriría decir que no lo fueran a quebrantar. Para darles una idea de hasta qué punto el cambio de constitución era algo que deseaban en esos momentos los chilenos, en una encuesta realizada a finales del 19, entre las preocupaciones de los chilenos, el cambio de constitución ocupaba el número 99. Es decir, a la mayoría de los chilenos la reforma de la Constitución o la redacción de una nueva Constitución les importaba verdaderamente un pimiento. Pero hay que recordar, y esto es bastante importante, que la idea de cambiar la Constitución chilena no había surgido tampoco en ese momento, como no surgió tampoco en ese momento la financiación de grupos estudiantiles, ni surgió en ese momento la idea de poner al gobierno de rodillas. La idea de una nueva Constitución chilena que absorbiera totalmente los dogmas de la agenda globalista venía ya de la época de Michelle Bachelet. Y de hecho, había una encargada de supervisar el cambio de la Constitución chilena en esa dirección, designada por la ONU y que se llama Sylvia Rhodes. Y Sylvia Rhodes desde hace mucho tiempo ha ido precisamente en esa dirección. Es más, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, el PNUD, entregó las claves de por dónde tenía que cambiar la Constitución chilena, precisamente en las líneas de la agenda globalista. Esta es la situación en la que estamos hoy. Es decir, primero los chilenos se vieron con la idea lanzada de que hay que cambiar la Constitución. Aquí la gente se ha lanzado a la calle teóricamente por la subida del transporte público, pero esto se soluciona con un cambio de Constitución. Es algo totalmente absurdo. Es como si de pronto yo no puedo pagar una comida y me dicen que si me opero de apendicitis se va a solucionar el problema de no poder pagar la comida.
A continuación, esto empujó a una consulta pública en la que las fuerzas iban en esa dirección, con lo cual que la idea de la reforma constitucional siguiera adelante, pues acabó imponiéndose, y en estos momentos Chile se encuentra con que a empujones, a golpes, de manera muy cuidadosamente planeada en el exterior, que deja totalmente desconcertados o que ignoran la mayoría de los chilenos, se ve abocada a la redacción de una constitución que va a ser una constitución definida de acuerdo a los dogmas específicos de la agenda globalista. Y este es el desafío con el que ustedes se encuentran ahora. Es decir, si este proceso que está llegando al final, porque si esta Constitución finalmente incorpora los principios de la agenda globalista, Chile dejará de ser una nación soberana, independiente y libre y se convertirá en un protectorado de poderes supranacionales, el desafío que tienen es si efectivamente aquí la Constitución consagrará la conversión de Chile en un protectorado, que en su día pudo ser una nación, pero que ahora no va a pasar de ser un protectorado, o si por el contrario la Constitución va a ser una Constitución que de alguna manera sirva de valladar para que Chile deje de ser una nación libre, independiente y soberana y se convierta meramente en un protectorado, como ya ha sucedido con algún país del hemisferio y como es el objetivo de la agenda globalista, que suceda con todos los países del hemisferio. Voy a concluir aquí mi exposición y, Antares, si quieres, podemos abrir un tiempo para preguntas hasta el final de la hora. Por supuesto. Vamos a partir, agradeciendo su tiempo. Sabemos que tiene mucho que hacer y agradecemos y valoramos mucho su participación, que nos trae luces desde un punto de vista muy importante para poder tomar decisiones como país, que es la mirada internacional de lo que está pasando, en el contexto en el que estamos como país. Y desde su experiencia queremos aprovechar esta instancia y vamos a partir con Carolina Gárate y Héctor Muñoz, que nos acompañan Antares, aquí. Si me permites, antes de dar la palabra a la gente que pueda formular preguntas, tengo que pedirles disculpas por el arca de Noé que tengo a la espalda, pero estoy dando estos días un curso sobre Génesis. Generalmente cuando doy un curso suele haber una fotografía detrás ilustrándolo, y como soy muy torpe en cuestiones tecnológicas no sé cómo quitar el arca de Noé, ¿eh? Entonces no entiendan esto como un mensaje subliminal de que viene el diluvio sobre Chile y a ver qué va a suceder o algo por el estilo, o que soy un personaje de ideas extrañas. Es que de verdad no sé cómo quitarlo, y es la ilustración que mi productor eligió para este curso de Génesis. Pero creo que es bastante asertivo a lo que estamos viviendo, porque la verdad es que estamos gritando que se vienen consecuencias de malas decisiones y como que algunos no hacen oído al llamado. Entonces, creo que como Partido Conservador Cristiano nos identifica un poco esa arca y estamos haciendo este llamado como Noé, advirtiendo que hay que tomar buenas decisiones y para eso estamos trabajando. Así que no se preocupe, consideramos que es muy adecuado a lo que estamos viviendo. Lo celebro. Sí. Y bueno, contarle que somos el partido que se logró constituir en pandemia. Acá hay todo un procedimiento para poder constituirse que se vio muy limitado y afectado por el tema de la pandemia, y de más de 30 que empezaron el proceso para ser parte de este proceso constituyente y llevar sus candidatos, porque en nuestro país el sistema es muy partidista, es decir, un candidato no puede salir electo si es independiente, tiene que ir con un vehículo partido. Entonces, más de 30, muchos que son políticos, muchos que tienen muchos recursos y muchos trataron de lograrlo, y solo el Partido Conservador Cristiano fue el único que se constituyó, el único que logró completar todos los requisitos. Dentro de eso, lo que se vio más limitado fue la afiliación de la cantidad suficiente de ciudadanos como para representar
decir tenemos suficiente representación como para merecernos el partido. Y en eso se cayeron el resto de los partidos que tienen visiones muy extremas, que quieren imponer ideas muy extremas y que por eso también les faltó representación o aceptación en la ciudadanía. Y en ese contexto es que estamos levantando candidatos que llevan un sello, que han trabajado mucho tiempo con respecto al trabajo social, conocen la realidad de lo social y también luchando contra estas imposiciones liberales, por decirlo de alguna manera, que vienen a contradecir nuestros fundamentos cristianos y la lógica humana prácticamente. Así que en esas dos líneas es que nos movemos con el lema siendo sal y luz, y aquí hay dos de los candidatos que van en diferentes distritos y vamos a dar la oportunidad de que ellos partan haciendo sus consultas y luego vamos a leer algunas intervenciones en las redes en las que estamos y en el número de WhatsApp que dimos en las radios por las que estamos saliendo y por las que también nos van a llegar a través de los canales de televisión. Así que partimos, no sé si Pastor Héctor o Carolina quiere preguntar primero. Las damas primero. Ok. ¿Cómo estás, César? Segunda vez que tengo la oportunidad de poder compartir contigo en un programa. Agradecida al Señor por eso, porque creo que tú vienes a mostrarnos una visión totalmente distinta, ¿cierto?, de la que el ciudadano común y corriente tiene, porque nosotros que llevamos años en defensa de los principios cristianos, nos hemos metido a estudiar y sabemos todo esto que tú acabas de contar, pero es bueno que lo digan desde afuera, porque aquí en Chile a veces nos tratan de que somos exagerados, que somos fanáticos religiosos, que todo esto no es cierto. Entonces es un apoyo increíble el que tú nos proporcionas hoy día para poder hablar de esto a los ciudadanos y para poner en contexto en el momento en que estamos, que es un momento realmente peligroso, porque así como avanzó este tema del cambio constitucional sin ninguna base real, como tú bien explicabas, te cuento que hace muchos años estuvo Michelle Bachelet en su primer mandato, hizo una campaña que se llamó la campaña AC, en donde ella pedía a la ciudadanía que en el ladito del voto marcaran AC, Asamblea Constituyente, para hacer una contabilización de votos y poder cambiar la Constitución. Eso no dio ningún resultado, fue algo que no tuvo ningún levantamiento de voz, nadie hizo, no le sirvió de nada, no pudo contabilizar ni siquiera, porque como tú bien decías, no había gente con la necesidad de cambiar la Constitución, porque todo el país de nosotros se ha venido, gracias a Dios, desenvolviendo bastante bien, con ciertos problemas y dificultades que se podían seguir arreglando. Pero hoy nos enfrentamos al momento gravísimo en el que se nos quiere cambiar la Constitución completa. El proceso ya comenzó, hoy día estamos presentándonos como candidatos a constituyentes porque sabemos que si no hay una voz fuerte dentro de esta Constitución o de esta Convención Constitucional que va a redactar la nueva Constitución, van a haber arreglines, van a haber acuerdos entre ellos y la cosa se nos va a pasar de las manos. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Por eso todos estos cristianos que hoy día en distintos distritos se están poniendo a disposición de la ciudadanía para poder ser parte de esta redacción, queremos hacer dos trabajos. Una, la necesidad de defender nuestros principios, otra de ser un aporte social y otra de ser fiscalizadores para poder llevar afuera todo lo que está sucediendo. Por lo tanto, hoy día creo que te quiero hacer una pregunta en el sentido de que si sabemos de que esto estaba todo planeado, como tú nos explicaste, como lo sabemos, hoy día estamos recibiendo lamentablemente los latigazos, ¿cierto?, de estas acciones externas a nuestro país. ¿Es necesario que existan cristianos dentro de esta Convención Constitucional que estén ahí en resguardo de las libertades que hoy día tenemos como país? Porque a veces no las valoramos. Nosotros somos un país libre hasta ahora. ¿Es necesario, según tu visión, que hayan cristianos redactando esta nueva Constitución? Que, ojo, solamente tienen 9 meses de tiempo y 3 meses de prórroga. Por lo tanto, en 12 meses se debería redactar la nueva Constitución. Y eso a mí me parece que es poco tiempo y vamos a tener un plebiscito de salida, el cual va a permitir que la gente en democracia y en libertad pueda votar el plebiscito si se recibe la nueva Constitución, la acepta o la rechaza, pudiendo compararla con la nueva, o sea, con la actual, con la que tenemos hoy, y nosotros también podemos ser un ente de mostrarle a la gente y decir, esto es lo que se redactó de verdad y esto es lo que hoy tenemos. Bueno,
Hay dos cuestiones importantes. Primero, lo que salga de este legislativo constituyente es lo que va a votar la gente. Es decir, salga lo que salga, yo no creo que al final la mayoría de los chilenos vaya a votar en contra. Salga lo que salga, con lo cual es muy importante lo que salga. Y lamentablemente la Constitución ya está redactada. Es decir, la Constitución ya va a venir redactada. Con lo cual es enormemente importante que pueda haber voces que se enfrenten con ello, porque esta Constitución ya está escrita. Es decir, la Constitución que quieren imponer, que es una Constitución globalista, es una Constitución nacida de un proyecto que en su día la señora Bachelet apadrinaba o amadrinaba con absoluta convicción. Lo que pasa que es que el país efectivamente no estaba en esa dirección, estaba en otra onda, tenía otro tipo de preocupaciones. En términos objetivos no hay ninguna necesidad de cambiar la Constitución en Chile, ni mucho menos. Pero el plan era cambiarlo. Michelle Bachelet lo intentó, no había manera de elevar el entusiasmo de la gente en ese sentido y en un momento determinado pues se dice, bueno, además se permite no ratificar el tratado de las migraciones, los ponemos de rodillas y al final acaban tragando la Constitución que hemos redactado, quieran o no. Por lo tanto, el que haya una presencia que se pueda enfrentar a esa Constitución, que pueda señalar aquellos aspectos de la Constitución que son totalmente contrarios a los intereses de Chile y de sus ciudadanos, a mí me parece absolutamente esencial. Y me parece absolutamente importante y absolutamente irrenunciable. Y creo que hay algunos elementos en los que hay que insistir mucho. Es decir, por supuesto, todo lo referente a la vida, a la familia, es algo de enorme importancia. Pero hay que insistir mucho en el hecho de que esta Constitución significa una sentencia de muerte contra la soberanía nacional. Si finalmente una Constitución globalista se impone en Chile, Chile deja de ser una nación independiente, soberana y libre y se convierte en un protectorado. Y esto es muy importante que los ciudadanos lo conozcan y que además se den cuenta de que si Chile finalmente se convierte en un protectorado, ni siquiera tienen garantía de que sus instituciones en un momento determinado van a seguir funcionando democráticamente. Porque para la agenda globalista el que haya una democracia o haya una dictadura es indiferente. El único interés es que eso sea un protectorado. De manera que si el día de mañana se da otra vuelta de tuerca y ya no queda ni esto, no es algo por lo que vayan a derramar ninguna lágrima, pero puede ser una gran desgracia para Chile y los chilenos. Y en ese sentido es muy importante que haya voces que puedan mostrar la realidad al pueblo de Chile. Muchas gracias. Doctor César Vidal, es un tremendo gusto poder compartir este panel con usted y, bueno, gratamente impresionado por su capacidad y su fructífera producción de libros que nos tiene realmente muy al día en todos los acontecimientos. Mi pregunta es casi temerosa ya a esta altura, después de ver el Arca, estoy pensando subirme al Arca inmediatamente. ¿Qué nos queda? Ok, vamos a hacer, yo también soy candidato a construir, a redactar esta nueva constitución, supuesta nueva constitución. Y ahí pretendemos, si así nuestros hermanos y quienes nos conozcan nos permiten estar allí en esa discusión. Pero más allá de lo interno, la pregunta mía es, así como existe esta agenda globalista patrocinada, digamos, a través por estos mecenas, a nivel contrario, ¿cuál es la agrupación, cuál es el movimiento a nivel global que se ha levantado, al cual quizás también pudiéramos en algún momento participar para luchar contrapesar contra este Goliat que se nos presenta, digamos, y vemos que tiene hoy día todo poder y toda autoridad? Entonces, ahí es mi pregunta. Bueno, vamos a ver, yo suelo decir, repito, lo cuento en mi libro Un mundo que cambia, pero es algo a lo que me refiero en distintas informaciones,
que la política es una política distinta hoy en día de la política que existía cuando yo nací, por ejemplo, o cuando yo era un jovencito. La política hoy en día es una política que enfrenta a globalistas con patriotas, a gente que impulsa la agenda globalista con gente que ama a su país. Y eso hace que finalmente, mientras que hay una internacional de la agenda globalista muy bien coordinada, por el contrario, en el resto de las naciones lo que hay es movimientos aislados. Es decir, los patriotas brasileños intentan resistir por su cuenta en el Brasil. Los patriotas que pueda haber en Estados Unidos intentan resistir por su cuenta en los Estados Unidos, pero no existe una coordinación a día de hoy. Ahora bien, yo creo que el hecho de que eso no exista todavía o esté en un estado muy embrionario no quita que en algún momento se pueda producir una coordinación. Porque sí que hay muy claramente una sensación del peligro, un amor hacia el país, un amor hacia la libertad, correcto, que es lo que mueve a esas personas. Y en ese sentido, para mí es muy importante que se produzca una coordinación, siquiera en el sentido de saber lo que ya ha pasado en Costa Rica, lo que ha sucedido en la Argentina, lo que puede suceder en Chile, lo que podemos advertir a Perú o a México. Eso para mí es enormemente importante y eso está en el proceso de creación. Y creo que en ese proceso hay que ser muy prudentes a la hora de las alianzas, porque hay instituciones que están en la agenda globalista, aunque sus componentes no estén. Y déjenme de nuevo dar una pincelada que muestra lo que les voy a decir y que me parece muy importante. A inicios del año 19 tiene lugar en Bogotá, en Colombia, un gran sínodo de las organizaciones gays de toda Hispanoamérica. Ahí se reúne todo el mundo para analizar la situación y llegan a 3 conclusiones, por unanimidad, y me parece que las 3 conclusiones son muy importantes. La primera conclusión es que a principios del año 19 la agenda globalista y en concreto la ideología de género, que era lo que más se combatía, estaba paralizada en Hispanoamérica. Supuestamente tenían que haber alcanzado sus últimos objetivos tiempo atrás, supuestamente tenían que haber triunfado y la agenda estaba paralizada. Segunda conclusión, la culpa la tenían los evangélicos. Y el razonamiento que hacían era un razonamiento muy interesante. Ellos decían, siempre pensamos que la confesión religiosa más importante en Hispanoamérica era la Iglesia Católica. Y eso no nos preocupó porque éramos conscientes de que con la Iglesia Católica llegaríamos a un acuerdo. No se discutía si llegaríamos, se discutía cuánto nos costaría el acuerdo, pero que llegábamos a un acuerdo seguro. Y como la Iglesia Católica tiene una estructura piramidal, tiene una estructura jerárquica, lo que decidan arriba es lo que se hace. Es decir, abajo habrá de pronto fieles enfadados con el Papa Francisco, escandalizados, protestando, dándole la lata al obispo, lo que sea. Pero al final ahí se toca el silbato y todo el mundo sigue lo que hay arriba, de la misma manera que en el ejército el sargento puede pensar que el general se ha vuelto loco. Pero ni el sargento, ni el teniente, ni el capitán va a contradecir las órdenes del general, las obedece. El problema que tenemos con los evangélicos es que no tienen esa estructura, son organizaciones de base y se han lanzado a la calle, en el buen sentido de lanzarse a la calle, ¿no? Y eso nos ha paralizado en Hispanoamérica. Para nosotros, al final hay una orden desde arriba y van a obedecer. Nuestro problema realmente está en esos evangélicos que son independientes y como no tienen en general, en bloque, intereses que vayan más allá de sus principios, pues es muy difícil llegar a un pacto con ellos. Y esta es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta. Al final, la política de alianzas, la política de colaboración fuera del país con otras organizaciones, etcétera, tiene que tener eso en cuenta. Porque en un momento determinado, en ciertas coaliciones, uno se puede llevar la misma sorpresa que en Costa Rica. Y es que de pronto la Iglesia Católica considera que es mucho más útil apoyar a un candidato de extrema izquierda que defiende la agenda globalista que no que un evangélico pueda llegar a ser presidente. Y esto no hay que olvidarlo, hay que tenerlo en cuenta, porque si no, podemos llegar a tener experiencias muy amargas. Y, por supuesto, la idea de poder
coordinar, conocer a otros, ver cómo hacemos las cosas, cómo las han hecho ellos, dónde se han equivocado, dónde no tenemos que hacer lo mismo, dónde podemos seguir el camino, eso es enormemente importante. Es decir, yo tengo que dar un curso esta tarde, tengo una mañana muy ocupada, pero estoy encantado de estar con ustedes, aunque yo no soy chileno. Y la razón fundamental es eso mismo que usted está expresando. Es decir, tenemos de alguna manera que ver la forma en que colaboramos los unos con los otros. Todavía les voy a decir algo más. Yo jamás he pedido públicamente el voto para nada. Solo he hecho una excepción y es en el caso de Chile. Y fue precisamente en la consulta pública para ir a la reforma de la Constitución y grabé un vídeo para decir no se dejen llevar en esa dirección. Es la única vez en mi vida que he hecho una excepción. Para mí lo que pasa en Chile es enormemente importante. Y no estaría ahora una hora con ustedes por otro tipo de razón que no fuera el hecho de que esto me parece muy importante. Y además, no solo es importante para ustedes y no solo es importante para Chile. Lo que pase en Chile va a influir en Perú, va a influir en Colombia, va a influir en el Uruguay. Es decir, es algo enormemente importante. Esa batalla es una batalla de todos nosotros, no solo de los chilenos. Gracias. No. Bueno, voy a resumir un poco de todas las preguntas que he estado revisando en los distintos medios y plataformas. Una de las preguntas es, ¿qué le parece la participación de los cristianos en política? Que en este tiempo ha sido novedoso en Chile, porque no es algo constante, ha sido abrir un espacio que no estaba abierto, y la reacción política y en especial de estos grupos activistas LGTBI y diferentes grupos abortistas ha sido no solo de decir los cristianos son un peligro en política, que eso si lo googleamos aparecen todas las declaraciones, noticias, hasta reportajes acerca de por qué los cristianos son un peligro en política, incluso con análisis incluyendo Brasil y Estados Unidos. Pero, ¿qué le parece a usted en este tiempo que ha habido una incursión mayor por esta misma preocupación con respecto a que, por un lado, la política se asusta de nosotros, y por otro lado hay cristianos que también tienen cierto temor de que será bueno, será malo, se ve malo, no hay que pelear, qué es lo que pasa, la política no es de Dios, etcétera. Entonces, que esta participación incipiente de los cristianos en política está generando una molestia tremenda en los globalistas y en todos estos movimientos, que les estorba, es la piedra en el zapato. ¿Y cuál sería su mensaje para los cristianos que están escuchando y conectados ahora con respecto a esta influencia de cristianos en la política y en estas candidaturas que estamos peleando para poder escribir en esa Constitución o ser estorbo para que se escriban ciertas cosas? Bueno, que somos una inmensa molestia es algo que en esta anécdota que yo contaba de la gran reunión de organizaciones gays en Colombia quedaba de manifiesto. Es decir, los evangélicos puede que no se den cuenta de ello, pero los que están enfrente sí se dan cuenta y hacen buena y corroboran y verifican la afirmación de Jesús de que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz en muchísimas ocasiones. Es decir, claro que ellos se dan cuenta de que es el único obstáculo. Y cuando en un momento determinado aparecen infiltrados dentro del mundo evangélico o ataques sobre los evangélicos en Chile, pero claro, hay referencias a Brasil, donde la influencia es enorme, hay referencias a los Estados Unidos, donde el peso históricamente es inmenso. Esto no es casual, es lo que cabe esperar. Ellos saben cuál es el único obstáculo y saben que el obstáculo no pasa por el Vaticano. Y de hecho, no deja de ser muy interesante que hace apenas unas semanas un obispo argentino
emitía un documento públicamente diciendo que lamentaba mucho que los otros obispos de la Argentina no hubieran defendido la vida como lo habían hecho los evangélicos. El obispo argentino se ve que estaba harto del silencio de sus compañeros en el episcopado y acababa diciendo que realmente quien ha llevado esta batalla en la calle han sido los evangélicos. Mis compañeros de episcopado han estado callados como tumbas. Y esto corrobora lo que yo decía antes. Ahora, en medio de esta situación, pues evidentemente uno puede pensar que es cierto que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, pero que la sal está mejor dentro del salero, porque el salero es más cómodo, ¿eh? No tiene uno problemas, no tiene controversias, etcétera, etcétera. Ganamos la paz social. Jesús es muy claro. Cuando él habla de que somos la sal de la tierra, no una marca más de sal en el supermercado espiritual, sino la sal, no hay otra. Está hablando de un elemento que evita la corrupción, que evita la putrefacción, que era para lo que servía la sal, no tanto como condimento, sino como elemento que evita que se pudra la carne, el pescado, los alimentos, etc. Y esta tierra no se pudre del todo, no se corrompe del todo si efectivamente los discípulos de Jesús actúan como la sal. Pero si en un momento determinado esa sal no actúa como sal, no piense que ha ganado la paz social. La van a echar fuera y la van a pisotear. Porque llegarán a la conclusión de que tienen muchas palabras y muchos discursos y muchos relatos, pero no tienen los arrestos suficientes para defender esos principios en los que dicen que creen. Y por lo tanto, la conclusión del mundo no es que como son muy progresistas y muy liberales y muy abiertos, los van Sí, parece que se cayó, pero ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Sí. ¿Me oyen? Bien. Entonces, sí, se cayó la conexión, estas cosas pasan. Entonces, el gobierno de Rodríguez Zapatero impulsa esto, ya no solamente el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parejas homosexuales, sino el adoctrinamiento de los niños en la ideología de género desde los 3 años de edad. ¿Qué hicieron la mayoría de los evangélicos en mi país de origen, en España? Decidieron que iban a ganar la paz social y que se callaban. Y de hecho, el día que se vota en el Congreso la ley de matrimonio homosexual, a la que nos habíamos opuesto muy poca gente en público, incluso llevaron a 2 pastores evangélicos para aplaudir la ley de matrimonio homosexual, y uno de ellos, desde la tribuna del Congreso, dijo que él estaba en la tribuna del Congreso para que los congresistas supieran que no todos los evangélicos somos como César Vidal. Bueno, gracias a Dios, no todos los evangélicos españoles son como César Vidal, pero concretamente en esta cuestión la comparación no era una buena comparación. Y aparentemente habían ganado la paz social. Inmediatamente Rodríguez Zapatero creó una fundación para dar dinero a las confesiones que no eran la Iglesia Católica, evangélicos, judíos y musulmanes, y para que quedara claro por qué les da dinero, nombró al frente de esta fundación pública al político homosexual más conocido de España, que se llamaba Pedro Cerolo.
Y todo el mundo se felicitó y no vamos a tener problemas y no nos van a crear complicaciones y qué bien hemos hecho callándonos. Al cabo de unos años siguen apareciendo otras leyes y empiezan a aparecer las leyes contra la discriminación por razón de género, que suena muy bien, pero que son leyes que significan que como no aceptes la ideología de género de rodillas, te destrozamos. Y entonces de pronto los pastores se encontraron con que si de pronto te llega un día el director del coro y te dice: mire, pastor, a partir de esta semana voy a venir con mi novio Carlos a la iglesia y esperamos que nos va a casar usted dentro de unos meses, y tú decides que no los casas, la ley cae sobre ti. Te pueden cerrar la iglesia, te pueden multar, puedes acabar en prisión. O que si de pronto llega tu secretaria un día y te dice: mire, pastor, la hermana Luisita y yo somos novias y esperamos que usted nos case en un momento determinado, y tú decides que no casas a tu secretaria y a la hermana Luisita, pues la ley cae sobre ti. Y entonces se asustaron. Y entonces de pronto se dieron cuenta de que como la sal no había querido ser sal, los estaban pisoteando. Y en las últimas semanas me ha tocado online, claro, ayudar a iglesias a reformar sus estatutos legales para que no los puedan denunciar si no casan a parejas homosexuales. Y esto es algo que la gente tiene que tener en cuenta. Estamos llamados a ser sal y luz, no a defender la política de un partido o una ideología o algo de ese tipo, pero sí a defender unos principios muy claros. Y tenemos que hacerlo porque no hay otra luz. Y si la luz que somos se coloca debajo del almud, lo que va a suceder es que el mundo en el que vivimos, que está en tinieblas, acabará tropezando y se partirá la crisma en cualquier esquina. Y estamos llamados a ser sal. Y si nosotros no conservamos como la sal la sociedad en la que vivimos, esa sociedad se corromperá cada vez más hasta que no será nada más que una masa putrefacta. Y eso los creyentes tienen que tenerlo muy claro. Ahora, yo comprendo que uno está mucho mejor dentro de las 4 paredes de la iglesia. Es decir, se está mucho mejor, ¿no? Conoces a la gente, cantas, si el predicador además es medianamente aceptable, etcétera, es algo bastante agradable. Pero la sal no puede actuar cuando está dentro del salero. Por definición, la sal tiene que salir del salero. Y esto es algo que los creyentes tenemos que tener muy presentes. La manera en que Jesús nos define en el Sermón del Monte es como la sal de la tierra y la luz del mundo, y nos advierte que si la sal no sala, la acaban pisoteando. Y que si una luz se coloca debajo de un almud, debajo de una tapadera, no sirve para nada, porque la finalidad de la luz es irradiar luminosidad. Y esto, por supuesto, claro que se aplica a la política, se aplica a los medios de comunicación, se aplica a la enseñanza, se aplica a las obras sociales y de compasión y se aplica a muchísimas áreas. Tenemos que ser sal y luz en el mundo en el que vivimos. Muchas gracias. Muy, muy claro, muy preciso, y quiero aprovechar que usted está aquí, no quiero dejarlo ir sin mencionar, porque nos hemos llenado de preguntas. La verdad, le mandan saludos desde Arica, Magallanes, y varias preguntas, algunas en el proceso creo que se han ido contestando, como varias preguntas que el hermano Abner nos hizo y que fueron respondidas en el camino, y aquí hay algunas que voy a tratar de juntarlas en una sola, que una es, ¿cuáles serían las razones por las que un cristiano debe sentirse cómodo, parte o apoyar el concepto de patriotismo? Porque ese es un concepto que también es bastante nuevo dentro de las conversaciones cívicas comunes y corrientes en nuestro país. ¿Por qué un cristiano como tal, si se define cristiano, a lo mejor de repente se siente ajeno al concepto patriotismo o lo ve como algo malo, como se ha querido imponer durante mucho tiempo? O de repente hay distintas definiciones, pero de la que se ha hablado aquí, ¿por qué coincide con el pensamiento cristiano? ¿En qué coincide? Sí. Y la otra pregunta tienen que ver con ¿qué tendríamos que defender en esa escritura de la nueva Constitución? ¿Qué
no debería escribirse, qué sí podríamos proponer escribir? Bien, son dos preguntas que me parecen importantes. Yo creo que un cristiano no puede ser nacionalista, pero un cristiano puede ser patriota. ¿Cuál es la diferencia entre un nacionalista y un patriota? Un gran patriota francés, que era el general Charles de Gaulle, que lideró la resistencia de Francia contra los invasores nazis, decía que el nacionalista es aquel que para amar a su patria tiene que odiar a las demás, tiene que despreciar a las demás. El patriota es el que ama a su patria sin necesidad de despreciar o de odiar a las patrias de todos. Yo creo que un cristiano jamás debería ser nacionalista. Eso puede ser un gravísimo pecado, puede ser hasta una forma de idolatría. Pero un cristiano puede ser patriota. ¿Y por qué digo esto? Pues porque Jesús llora cuando ve lo que va a suceder con su patria estando en Jerusalén y se da cuenta de que aunque Dios ha extendido sus manos a su patria, como la gallina quiere reunir a los polluelos, lo ha rechazado y eso va a ser el desastre de Jerusalén. Y Pablo podía decir orgullosamente que él era ciudadano romano. ¿Hubieran antepuesto Jesús o Pablo o cualquier cristiano su amor a la patria, a su obediencia a Dios? Jamás. Como dice Hechos 5, 28, 29, nosotros siempre vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero somos gente que efectivamente ama a su patria, que queremos el bien de la patria en la que hemos nacido o de nuestra patria de adopción. Yo soy adoptivamente americano, no nací en Estados Unidos, pero soy ciudadano americano y quiero el bien de mi país, que son los Estados Unidos de América, y supongo que si fuera ciudadano argentino o chileno querría el bien de mi país, sin despreciar a otros, sin odiar a otros, pero sí amando a mi país. Y yo creo que eso es algo muy importante. Cada nación necesita que haya ciudadanos cristianos que siguen unos principios de Dios por encima de cualquier otra consideración, pero que también aman de todo corazón y de manera entrañable a la patria en la que han nacido y que desean el bien de esa patria. Eso me parece absolutamente importante. Y Pablo, que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, podía decir al mismo tiempo con orgullo: yo soy ciudadano romano. Y creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Todos nosotros sabemos que la ciudadanía importante que tenemos está en los cielos, pero eso no excluye que uno pueda decir con orgullo y con satisfacción, sin soberbia, pero sí con orgullo: yo soy ciudadano chileno, o soy ciudadano americano, o soy ciudadano peruano. Eso me parece muy importante. ¿Cuál era la otra pregunta? Porque se me fue con esta historia del nacionalismo y el patriotismo. Perdón. Con respecto a la Constitución que se va a redactar, ¿qué cosas deberíamos evitar y qué cosas deberíamos incluir? Vamos a ver, yo creo que hay una serie de factores que habría que defender en la próxima Constitución y que hay que hacerlo de una manera positiva. Es decir, no tanto como parando el golpe y yo me opongo a lo que usted dice, sino que yo presento una alternativa. Yo defiendo la vida y no su cultura de la muerte que usted me quiere imponer. Yo defiendo a la familia y no una disfunción de carácter familiar que puede tener unas consecuencias terribles para la sociedad. Yo defiendo la libertad de culto, defiendo la libertad de enseñanza, defiendo la libertad de expresión y me voy a oponer a todas las formas de censura o de ataque o de recorte de libertades que usted pretende imponer. Y yo defiendo la soberanía de mi nación. Yo quiero que mi nación siga siendo una nación independiente, libre y soberana, cuyos ciudadanos decidan su destino. No quiero que mi nación acabe siendo un protectorado, acabe siendo una marioneta de poderes supranacionales. Y creo que esos son algunos de los aspectos que resultan absolutamente esenciales. Luego podríamos entrar en otras cuestiones más técnicas de tipo jurídico, etcétera, pero yo creo que estos aspectos son absolutamente esenciales a la hora de defenderlos. Yo no estoy persiguiéndolo a usted, yo estoy defendiendo el hecho de la libertad, la vida, la familia, estoy defendiendo a mi país. Y eso para mí no es negociable. Muchas gracias,
Doctor César, yo sé que le robamos 20 minutos más de lo que habíamos conversado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es como el médico, uno sabe cuándo llega, pero nunca sabes a ciencia cierta cuándo sales, o sea que es algo que de alguna manera estaba calculado así, no hay ningún problema, y la persona con la que le diga por qué me voy a comunicar con ella a las 11:30 en vez de a las 11, o sea que en este sentido está bien. Ha sido no solo un placer, un verdadero privilegio el poder compartir este tiempo con ustedes, y creo que no necesito decirles que tienen que sentirse con absoluta libertad para ponerse en contacto conmigo si puedo servirles en cualquier cosa, porque de todo corazón les digo que la lucha que ustedes están llevando a cabo es también mi lucha, y es la de toda la gente que ama la libertad y la que ama la verdad. De manera que un abrazo muy fuerte y que el Señor los bendiga. Hasta la próxima vez. Muchas gracias por su buena disposición, muchas bendiciones, y estaremos en contacto porque esta lucha da para largo, así que sí, vamos a tomarnos de ese ofrecimiento. Así que muchas gracias. Nos despedimos ya terminando esta jornada de escuela cívica, y nos veremos pronto con más detalles, noticias, informaciones, y lo que nos interesa es poder desarrollar cada temática de la que se está hablando, de las que se están levantando propuestas, y cuáles son sus consecuencias, para que cada uno de los que a los que podemos llegar puedan decidir con libertad, puedan decidir con conocimiento. Que no sea que erremos por falta de conocimiento. Así que dejo para que puedan despedirse, Carolina, Héctor, y pedirles todos los comentarios, difusión, a todos los que se conectaron el día de hoy, puedan difundir este video que queda grabado en YouTube y en Facebook, para que muchos más puedan tomar de todo lo que se ha hablado el día de hoy, que ha sido muy contundente y muy importante. Bueno, decir que qué importante todos los antecedentes que nos entregó el doctor César Vidal. Hoy día podemos un poquito dilucidar más en el proceso en que estamos viviendo, algo que ha sido preparado hace mucho tiempo, y si nosotros hoy día no estamos alerta, no despertamos, vamos a sucumbir. Eso es el camino que nos queda, pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado, podemos hacer una batalla, podemos hablar de una guerra en contra de estas ideologías perversas, en contra de todo lo que es anticristiano, por supuesto que sí, y la Biblia está llena de episodios en donde con pocos hombres lograron ganar grandes guerras, porque si Dios está con nosotros, no hay nadie que pueda estar en contra de nosotros. Por lo tanto, yo les invito a ustedes, pastores, amigos, vecinos, hermanos que nos están viendo hoy día, que compartan este programa, que incentiven a otros a participar, que vayan a votar el día 11 de abril. Es muy necesario que los cristianos hoy día sean parte de esta redacción de la nueva Constitución, porque así como dijo el doctor César Vidal, prácticamente la deben tener escrita, pero nosotros vamos a ir a guerrear ahí para poder sacar lo que a nosotros no nos sirve, y no a nosotros como evangélicos, sino que a nuestra ciudadanía completa, a nuestro país, a nuestra cultura judeocristiana, a las futuras generaciones de nuestro país. Por lo tanto, vamos a ir a abogar por todos ahí en esa redacción, y esperamos en el Señor que podamos ser elegidos. Pero si usted no va a votar, si usted no difunde la información, nosotros vamos a entregarlo todo, vamos a poner todo a disposición del servicio, pero necesitamos que usted trabaje con nosotros también de esa manera, a través de las redes, a través de la difusión, a través de las conversaciones. A veces es increíble, uno que no tiene auto y que anda a pie siempre, en la micro, en el metro, en los colectivos, porque yo uso el auto de mi hijo para transportarme, pero normalmente ando a pie. Uno tiene la posibilidad de hablar con el taxista, con el colectivo, con la peluquera, con la persona del negocio. Hay mucha gente con la cual nosotros podemos conversar, y solamente decirle, ¿sabe? Hay